Buenos días, profesora, compañeros. Esta es mi presentación del trabajo realizado durante el semestre, al que he decidido titular El deterioro de salud como determinante del proceso de envejecimiento. Bueno, esta es una investigación que se realiza en el campo de la salud, puesto que busca identificar o capturar más bien la experiencia de la vejez. Fue de hecho esa la interrogante que nos hicimos al inicio del curso. No obstante, tras el contacto con los datos y los documentos, yo decidí reformularla de forma que la pregunta que guió mi trabajo del semestre fue: ¿cuáles son los factores que determinan el proceso individual de envejecimiento? Y este trabajo fue realizado con la metodología de teoría fundamentada y se utilizaron tres documentos principales: una entrevista con un adulto mayor, un artículo sobre teorías del envejecimiento y una fotografía que ilustraba actividades lúdicas o de recreación en un asilo de ancianos. Tras el trabajo realizado con estos documentos el uso del método comparativo constante, se identificó el deterioro de salud como categoría central. Bueno, el proceso de codificación inició con el uso de la técnica línea por línea, a través de la cual con la lectura de cada línea se intentaba buscar algo que pudiera ser relevante para la investigación. Tras ello, es importante mencionar que se realizó un tipo de lecturas del que he decidido llamar por tipo de código, a través de la cual cada lectura se enfocaba en la identificación exclusiva de un tipo de código para organizarlo mejor. Así se identificaron distintos códigos, incluyendo analíticos, emocionales, de proceso, evaluativos, lingüísticos, in vivo, de valores, y logré identificar 48 códigos que agrupé en 6 categorías, así como 7 códigos libres que permitieron enmarcar otro tipo de cuestiones para la investigación, sean lagunas de conocimiento empírico, teórico, puntos súper importantes que más que pertenecer a una categoría me iban a permitir a mí recordar elementos importantes para el análisis, ¿no? Y en este punto quería recalcar la importancia que tuvieron los memos para mi trabajo, puesto que no solo coloreé los códigos, sino también los memos. Así que el uso de colores me permitió identificar qué tipo de memos estaban utilizando, y en muchos incluyeron la definición de ciertos códigos, la definición de ciertas, o bueno, la identificación o transformación de la pregunta central. Pero si tuviera que rescatar un tipo de memo que fue muy relevante para esta investigación, fueron los memos analíticos, que me permitieron realizar inferencias, conectar ideas, incluir los screenshots de cuando revisábamos el peso que cada código tenía en cada documento, y eso me permitía como elucubrar un poco, y finalmente terminé básicamente editándolos para el reporte porque me sirvieron ampliamente. Dicho esto, quiero presentarles mi libro de códigos con la cantidad mencionada anteriormente, y aquí se agrupa cada categoría por orden de frecuencia. Entonces, la primera categoría en aparecer es vejez, que agrupa códigos que incluyen impacto de la vejez, libertad, gratitud, cansancio, desgano, dependencia, pérdida de autonomía. En esta categoría se encuentra el código deterioro de salud, que terminó siendo la categoría central. Como fue un proceso muy orgánico y surgió tras el análisis de todo, no quise hacer una macro categoría porque me parecía como más ad hoc presentarlo como surgió, y es por eso que les presento así el libro de códigos. La segunda categoría es formación, que agrupa otro tipo de códigos, incluyendo normalidad, roles de género, que son códigos de valores. Uno de los códigos más importantes, que es el código lingüístico coloquial, que permitió un vistazo a la situación o al background socioeconómico del entrevistado. En tercer lugar se encuentra la categoría contexto, que nos da cuenta como de otros elementos que se identificaron en la entrevista, como situaciones negativas, rutina, paseos en torno, desconfianza. Seguido de relaciones, que tiene menos códigos pero no menos importantes, porque nos dan cuenta de la relación con la familia, con el entorno.
Posteriormente encontramos otras dos categorías que son experiencia, que se adscribe más a sus experiencias laborales principalmente, y autopercepción, elemento que resultó importante para la experiencia de la vejez, porque incluye este elemento de cómo la persona se está percibiendo a sí misma. Por último, los ya mencionados códigos libres, que incluyen definiciones, como les mencioné, lagunas de conocimiento empírico teórico, pero también puntos claves, elementos de relevancia general, datos biográficos del entrevistado, así como estado del arte. Tras la revisión exhaustiva de los documentos, se prosiguió a agruparlos, ¿no? Entonces, estas son las explicaciones de qué agrupa cada categoría. En primer lugar, vejez, que reúne los diversos síntomas físicos y emocionales de la tercera edad, incluye la mayoría de códigos emocionales y, como ya mencioné, aquí se encuentra el código que devino la categoría central, que es deterioro de salud. Posteriormente se encuentra la categoría formación, que conjuga elementos formativos formales e informales del entrevistado en términos de valores, comportamientos, educación, uso del lenguaje, y permitió articular una imagen sobre el background socioeconómico del entrevistado, comprender aspectos como la planificación o falta de planificación de la vejez, cómo se experimentan determinadas situaciones, qué se entiende por normalidad, entre otros. Posteriormente encontramos a contexto, que busca comprender específicamente el entorno del asilo donde transcurre la vejez del entrevistado, para esclarecer cómo las dinámicas entre personas de la tercera edad transforman o definen la experiencia de esta etapa de vida. Se integran también elementos como la rutina del asilo, los paseos que realizan, las situaciones que se perciben como negativas y la carga emocional que se vive ahí, que tendrá impactos importantes en esta vivencia. Tenemos luego relaciones, que dilucida una imagen sobre el relacionamiento del entrevistado en su entorno, particularmente con su familia en el asilo, con su familia y en el asilo, y permite identificar cómo las relaciones impactan en la experiencia de la vejez. La siguiente categoría es de experiencia, que busca aportar a la imagen de la vida del sujeto a través de vislumbrar sus experiencias laborales y de salud y entender cómo determinadas situaciones terminan teniendo repercusiones particularmente duras para la vejez. En el caso específico del entrevistado, se trata de un accidente que tuvo durante su vida adulta. La última categoría como tal es autopercepción, en donde el sujeto se describe subjetivamente y nos da cuenta de cómo se ve a sí mismo respecto a ciertas situaciones del pasado, pero también su autovaloración durante la vejez, si se cree apto de realizar ciertas tareas o ya no, si su vida ha sido plena o no, entre otros. Por último, los códigos libres, como mencioné anteriormente, permitieron determinar aspectos puntuales como lagunas de conocimiento empírico y teórico y puntos claves para la investigación sobre todo. Tras el análisis de estas categorías, pude identificar 4 patrones principales que luego me llevaron a comprender cuál era mi categoría central y darle sentido a todo lo que estaba haciendo. Es así como el primer patrón identificado es la importancia del deterioro de salud, conformidad y pérdida de autonomía en la vejez, puesto que uno de los rasgos más recurrentes en la entrevista era cómo su salud se había deteriorado, cómo habían cada vez sentimientos o mayor sentimiento de conformidad, como bueno, voy a aceptar lo que me pasa, y esta pérdida de autonomía, como antes me podía mover más, ahora menos, antes salía, antes me dejaban salir. En segundo lugar está la relación entre formación, uso del lenguaje y valores. Así identificó cómo esta formación formal e informal, de la cual se pudo ver en la entrevista sobre todo, tiene como repercusiones en, primero, cómo se expresa lingüísticamente, pero también cómo percibe al mundo. Así identificamos, por ejemplo, que el entrevistado tenía roles de género muy marcados en la cabeza. Entonces, en su ideario, las mujeres tenían que estar en la cocina, las mujeres se encargan de las ollas, entre otros. Y este es un patrón importante en cuanto nos permite identificar o nos permite cuestionarnos sobre si la formación y el background socioeconómico tiene repercusiones importantes en las experiencias o calidad de la vejez. En tercer lugar, tenemos la recurrencia del sentimiento de tristeza en el contexto de la vejez, y eso tiene mucho que ver con la relación con el entorno que tienen los individuos y sobre todo con las pérdidas que han vivido a lo largo de su vida, especialmente de cónyuges, de familia. Entonces, se puede identificar a través de los documentos analizados que la tristeza es un rasgo que está muy presente en la vejez, independientemente de cuánto se haya planeado, de cuánto dinero se tenga
hay un sentimiento de tristeza. Y por último está la importancia de la relación con la familia y el entorno, que va a tener necesariamente un impacto en la calidad del envejecimiento y va a como definir otro tipo de vivencia, sea en el asilo o sea en las casas de los familiares que cuidan a los ancianos. De todo esto llegamos a la categoría central que yo identifique como deterioro de salud, pues me permite articular una explicación muy holística de lo que yo vi a lo largo del semestre. Así, el deterioro de salud tiene, bueno, el deterioro de salud es como el primer síntoma por el cual ya se comienza a sentir o se comienza a ingresar en la etapa de la tercera edad, en la vejez más que nada, ¿no? Entonces, generalmente pueden ser pequeñas cosas, pequeñas enfermedades o que ya no pueden em, hacer la misma cantidad de actividades o usar la misma fuerza, etcétera. Entonces, el deterioro de salud tiene repercusiones en la pérdida de autonomía de los individuos y consecuentemente en el surgimiento de un sentimiento de conformidad. Entonces, al sentirse menos apto, básicamente tienen que conformarse con la atención que les den, con a dónde les quieran mandar. Evidentemente esto no es una generalización, pero los documentos analizados sí nos dan cuenta de que básicamente al entrevistado le tocó aceptar que lo manden al asilo aunque no quería, pero también era consciente de que no podían sus hijas ya hacerse más cargo, ¿no? De otro lado, el deterioro de salud también produce efectos negativos en los individuos, independientemente de su formación y situación económica. Esto quiere decir que no importa que se haya planificado o no la vejez, porque teniendo dinero o no, un individuo es susceptible de ser preso o víctima de una enfermedad terminal, que sea como degenerativa, dolorosa, y aunque tuviese como los medios para tratarse, como que puede ser afectado. Entonces, mientras puede planificar o no su vejez o contar con los medios para tratarse, las enfermedades conllevan deterioros de salud que disminuyen la calidad de vida de los individuos. En tercer lugar, el deterioro de salud genera un sentimiento de tristeza y nostalgia durante la vejez. Esto porque también, o sea, esto aunado al hecho de que pierden autonomía, les toca conformarse, quizá les mandan a un asilo, puede que estén enfermos porque puede ser una afección física o como física exterior o física interior, genera sentimientos de tristeza, nostalgia, pérdida de esposas. El entrevistado identifica sus propias tristezas por la pérdida de su esposa, pero también un ambiente un poco nostálgico y triste porque no les visitan, porque sus cónyuges han muerto, sus familiares han tenido pérdidas, etcétera. Y por último, el deterioro de salud transforma la relación del individuo con su familia y su entorno. Y esto también puede distorsionar la dinámica de funcionamiento de la vida de los familiares. En este sentido, quiero hacer alusión al caso específico del entrevistado, quien sus hijas ya tenían que cuidarle, tenían que dedicarle mucho tiempo y eventualmente ya no podían, entonces deciden enviarle a un asilo. Esto no significa que tenga una mala relación con sus familiares, pero sí distorsionó esa dinámica y también nos da cuenta de qué pasa si es que un individuo no tiene estos lazos estables, o sea, quién lo va a cuidar, quién se va a hacer cargo, quién puede pagar el asilo. Entonces, el deterioro de salud nos permite articular básicamente todo lo que se vio a lo largo de la codificación, todo lo que se vio a lo largo del agrupamiento, todo. Entonces, aquí he realizado un gráfico que lo voy a explicar rápidamente porque se me acaba el tiempo. Entonces, nuestra categoría central es deterioro de salud, que como mencioné, provoca una pérdida de autonomía, también genera un sentimiento de conformidad y este deterioro de salud puede ser abordado a través de la óptica de la formación, porque ahí nos da cuenta de qué es lo normal, cuáles son los roles de género. El deterioro de salud transforma las relaciones, especialmente, aquí no se ve el dibujo, pero con el entorno y con la familia, y también transforma el contexto del individuo, puesto que produce tristeza y cambia un poco el entorno en el sentido de que puede cambiar de casa al asilo, eh, que hay menos paseos, menos movilidad, entre otros. Me gustaría, por favor, si me graban un audio con comentarios o preguntas y yo estaría encantada de responderles. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan encontrado sentido y les haya gustado mi trabajo y muchas gracias por este semestre también. Nos vemos pronto.